Amables televidentes de Telechucurí, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a este especial que ofrece Azogalaxia, su canal comunitario Telechucurí, el Sindicato de Educadores de Santander, Comité Municipal, con el fin de explicarle a toda la comunidad de nuestro municipio de una manera más clara y cercana, porque están aquí sus maestros, la situación que hoy vive el país con el paro nacional indefinido del magisterio que organiza la Federación Colombiana de Educadores FECODE. Para este pequeño conversatorio me acompañan delegados miembros del Comité Municipal del Sindicato de Educadores. Se trata del profesor Henry de Jesús Mogollón Muñoz, igualmente Sergio Romero Mujica y Juvenal Quiroz Herreras, todos ellos miembros del Comité Municipal. Igualmente para coordinar y monitorear este conversatorio, Pedro Elías Grasa Aparicio, igualmente miembro del Comité Municipal del Sindicato de Educadores de Santander. Para empezar, y vamos a hacerlo de manera muy clara y muy precisa para que la comunidad también le quede claro algunas situaciones que se han venido manejando en los grandes medios de comunicación. A veces se malinterpretan las situaciones que se han venido dando durante estos días de paro y por qué FECODE y por qué los niños no están en clase. Como ustedes también lo pueden ver, nuestro set de grabación es un salón, un aula de clase hoy, donde debieron estar los niños hoy asistiendo, los niños y las niñas. Esa es la preocupación también hoy del magisterio colombiano. Los maestros están para eso, para atender a los chicos, pero por razones obvias, hoy los niños no están y nosotros más bien estamos aquí con la intención de rendirle también un informe a los padres de familia. Vamos a empezar primero con el profesor Henry, para que él nos clarifique de una manera muy precisa cuál es la razón por la cual los maestros se fueron a un paro nacional indefinido que hacía rato no se daba en nuestro país. Recordemos que a veces se hacen medias jornadas, se presentan pliegos, ya sea a los entes territoriales, algunos otros maestros los presentan a sus ciudades que tienen la educación. En el caso de San Vicente de Chucurí, pertenecemos al ente territorial Santander. ¿Cuál es la razón precisa que ha llevado a los educadores a que hoy estén en paro nacional indefinido, profesor Henry? Bueno, buenas tardes, compañero Pedro, muchas gracias por esta oportunidad que nos brinda el canal comunitario. Quiero expresarle a toda la comunidad educativa del municipio de San Vicente de Chucurí que nosotros los docentes de todo el país nos encontramos en paro nacional indefinido por una convocatoria hecha por la Federación Colombiana de Educadores en virtud de la presentación de un pliego de peticiones formales tal cual lo establece la ley, al gobierno para solicitarle algunas situaciones que son necesarias para el buen funcionamiento de la educación pública en Colombia. Podemos hablar a grandes rasgos de la nivelación de los salarios de los docentes, no es el aumento salarial, sino la nivelación salarial, porque a través del tiempo el salario pues se nos ha ido disminuyendo. También por los precarios servicios de salud que se le prestan a los maestros, a las evaluaciones constantes que están sometidos a los maestros para ingresar, para permanecer dentro del servicio y para ascender en el mismo, y a lo que tiene que ver con calidad que ha establecido el gobierno nacional como jornada única. Entonces son grandes solicitudes que le está haciendo la Federación Colombiana de Educadores al gobierno nacional, pero el gobierno nacional en cabeza de la ministra Gina Parodi no se ha sentado a dialogar esta temática y por eso estamos en paro nacional indefinido y como lo ha dicho el señor presidente de la Federación Colombiana de Educadores, hasta que no se firme un acuerdo no vamos a levantar el cese de actividades. Profesor, para ampliar un poquito este tipo de información que se le da a los padres de familia, los maestros tienen derecho a presentar su pliego de peticiones. De hecho, tenemos acá el radicado que se le hizo a la ministra el 26 de febrero de 2015. Aquí está el sello de recibido de la oficina de la ministra, donde le entrega el presidente Gruber un pliego de peticiones. ¿Por qué la ministra, que es lo que se ha hablado estos días, Henry, ha dicho, pues no voy a atender a los maestros mientras no estén en clase? ¿Qué sucedió del 26 de febrero hasta el 22 de abril? Es que ese es uno de las
causas del cese de actividades. La ministra no nos atendió en todo este tiempo, más o menos 56 días, solamente estuvo media hora sentado con la federación. Entonces eso es como decirle: yo no quiero hablar con ustedes, no quiero llegar a ningún acuerdo, lo que ustedes están planteando es imposible que el gobierno lo cumpla. No, es más, desde el año pasado viene una solicitud expresa en donde el mismo presidente Santos se comprometió con el magisterio a solucionar unos puntos que están dentro de este pliego y que la ministra pues no ha querido sentarse a definir cómo se va a solucionar esta situación. Y de verdad es que nosotros los maestros no solamente luchamos por las reivindicaciones nuestras, que es lo legal también, sino también por el mejoramiento de la calidad de la educación pública en todo el país y en todo el pueblo colombiano. Juvenal, profe, también se habla, vamos a tocar el primer tema, y tiene que ver con algo que se le ha dicho a la comunidad: nivelación salarial. Y puede malinterpretarse porque ya la ministra ha salido a decir es que les vamos a aumentar 10% a los maestros. Por ahí estuvimos leyendo algunos documentos de la Fundación Compromiso, de la Universidad Nacional, del mismo FECODE, que ha mirado cómo se ha ido devaluando ese salario que se le ha dado a los docentes en relación con los demás empleados del Estado. Exactamente, ¿en qué consiste la nivelación salarial? Gracias, Pedro, por esta oportunidad de explicarle a la comunidad educativa en general. Sí, efectivamente, son dos cosas totalmente diferentes: el aumento y la nivelación salarial. Primero, que como educadores, como FECODE, hasta el año pasado tuvimos la posibilidad de presentar el primer pliego, que nos dieron la posibilidad de reglamentar por ley para presentar el pliego. Y segundo, que el magisterio ha venido sufriendo en el salario, es decir, que el gobierno tiene una deuda histórica. Desde el gobierno de Andrés Pastrana, que inclusive los primeros años no nos subió, y que el último año, por un fallo, lo obligó a que nos hiciera un mínimo reconocimiento. Desde ahí para acá el aumento a los docentes ha sido por debajo de lo que le ha subido a los demás empleados estatales. Tanto así que si le ha subido a los demás estatales el 5 puntos, al magisterio le sube 2.8. De tal manera que del 2001 al 2015, 14 años largos, hemos perdido un promedio de más de 2 puntos por año, y por los estudios que usted mismo mencionara, Pedro, el mismo Estado, nosotros tenemos, para comparar con los demás empleados del Estado, un desfase de un 32%. Es por ello que en el paro del año pasado se le hizo saber al señor Juan Manuel, y él amablemente, porque prácticamente venía la campaña, dijo que teníamos toda la razón, que había que mirar cómo se nivelaba ese desfase que veníamos cada año aumentando. Sin embargo, Henry era bien claro, se presentó el pliego desde el 26 de febrero y a la fecha la ministra no le ha parado bolas, menos el presidente. Y para colmo, cuando nos vemos obligados a salir a un paro nacional indefinido, la ministra nos pone contra la pared diciéndole al pueblo que nos estaba ofreciendo un aumento del 10% y que a los demás no les subieron sino el 4.44, y que nosotros, cuando eso no es cierto, porque lo que ofreció fue de los 32 puntos que debería darnos, nos ofreció 10 y pagaderos en 4 años. O sea, 2.5%. 2.5 exactamente, Pedro. Y como si fuera poco, sujeto a una reforma constitucional, que lo más probable es que no pase. Entonces, en conclusión, padres de familia, comunidad en general, el otro engaño,
Decir... La situación no es de poca monta, porque eso sería, y lo acaba usted de decir, modificar la ley 715, porque tal y como usted lo ha explicado, pareciera que el alza de los salarios de los docentes está amarrado al sistema general de participaciones, pero quizás es el único caso que hay en el país, los salarios de los maestros amarrados a un sistema. Sí, es que lo único que amarraron fue a los maestros cuando se hizo recorte a educación y salud, terminamos sujetos a esa reforma y es por ello que tienen esa deuda histórica. Y entonces la señora ministra muy fácil enreda a la comunidad diciendo que nos iba a subir el 10%. No, ese no, porque es que por el aumento le estamos pidiendo 7 puntos. Aparte que la nivelación es otra cosa, para ponernos al día con todos los otros empleados del Estado, porque estamos por debajo de cualquier otro empleado del Estado. Y como si fuera poco, un porcentaje del 90% de los maestros antiguos del 2277, desde hace más de 16 años, totalmente congelado porque no hemos tenido ascenso. Por lo tanto, estamos en la misma categoría. Otro estancamiento en salario. Otra situación completamente difícil para el magisterio. Entonces, la ministra enreda y nos culpa a nosotros de todo, cuando debía era decirle al mismo presidente, cúmplale a los maestros lo que les prometió el año pasado, porque al fin de cuentas él ya no nos prometió, Pedro, fue el mismo Juan Manuel. Y Juan Manuel se ha quedado callado y no ha sido capaz de decirle al pueblo, es que yo con ellos pacté el año pasado y de verdad... Y terminan algunos ministros diciendo que tenemos razón, pero lo más grave es que el ministro de Hacienda dice, pero no hay recursos. Y entonces, ¿por qué la ministra va a hablar del 10% en 4 años sujeto a una reforma? Pues lógico que nos disgusta, no hay recursos. Entonces eso es como cuando yo le ofrezco al niño que le voy a dar un juguete, pero no tengo de dónde comprárselo, nunca se lo llevo. Otro tema que los tiene en este paro nacional indefinido a todos los maestros de Colombia tiene que ver con la carrera docente. Un tema bien sui generis, porque Colombia es quizás de los únicos países del mundo que tiene 2 estatutos para sus docentes. Uno, el 2277, y luego aparece el 1278 con condiciones totalmente diferentes. De ahí hay una situación bien crítica y que tiene que ver con la evaluación. Explíquenos, profesor Sergio, cuál es el cuento que se viene manejando y que también lo maneja la ministra Gina Parodi frente a la situación de los maestros, que es que los maestros no se quieren evaluar, dijo ellos se evalúan, pero no quiere que los evalúen. ¿Cuántas evaluaciones tienen los maestros dentro de su carrera? ¿Qué es lo que pasa con ellos en este cuento de la evaluación docente? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, agradecerle al canal por permitirnos llegar a todos los hogares chucureños. Bueno, Pedro, es muy claro que la ministra ha tratado en estos días de decirle y mentirle al país frente a lo que nosotros llamamos evaluación. No es cierto que nosotros no queramos que nos evalúen, nosotros queremos que nos evalúen como tal, pero una evaluación justa. La evaluación que está en estos momentos, que es la que nosotros estamos peleando, que se llama la evaluación de competencias, cumple con 2 ítems, realmente que lo que nosotros hemos analizado y visto desde la federación. Uno que es pasar y no pasar. ¿Por qué digo pasar y no pasar? Porque mienten los noticieros cuando dicen los maestros se rajaron. Yo considero que un maestro que saca 78 puntos de 100 no es perder, que no alcanzó una meta posible, que era lo que buscaba el gobierno nacional. Esa evaluación no nos representa a nosotros sino pasar o no pasar, porque no es una información que cumpla con los ítems de lo que realmente es una evaluación. Una evaluación es una evaluación que nos permite a mí, por ejemplo, hacer un plan de mejoramiento. Esa evaluación no lo permite, no hace sino eso. Segundo, la tranquera más grande que vemos con la evaluación es que es una evaluación que está diseñada y está amarrada a un presupuesto. Entonces, palabras, si hay 1.000 millones de pesos, el gobierno nacional, entre los docentes del 1278, que en estos momentos docentes del 1278 nombrados en propiedad, somos 94.378 maestros. Entre esos docentes, entre esos 1.000 millones divide y dice, pasan estos. No puede ser posible que estemos amarrados a una plata, a un presupuesto, que no tengamos la oportunidad de pasar todos. Desde el año 2010 se ha venido ejecutando esa evaluación de competencias entre los docentes nombrados del 1278. Hasta la fecha, solamente el 18.5% de esos docentes han aprobado dicha evaluación.
Entonces estamos mirando eso. La ministra dijo, listo, vamos a quitar la evaluación escrita, porque es que nosotros estamos presentando durante todo el año, los docentes del 278, la evaluación de desempeño, que es una evaluación que se hace a través de todo el periodo del año y que la ejecuta directamente el rector. Consideramos nosotros que esa evaluación es una evaluación que tiene que ver con el ámbito financiero. Es ilógico y encontrarse uno con docentes excelentes que no han logrado avanzar, que llevamos 10 años, algunos docentes llevan 10 años, Pedro, y televidentes, en un escalafón. Eso es denigrante, o sea, no puede ser posible. Y entonces estamos dando la pelea, le dijimos a la ministra, no compartimos esa evaluación, y entonces ella ahora nos manda otra cosa totalmente diferente. Le dijimos, ténganos en cuenta la idoneidad, ténganos en cuenta la praxis, ténganos en cuenta la experiencia y la producción académica. Digo, sí, les voy a tener todo eso en cuenta, pero adicionalmente les voy a tener en cuenta las evaluaciones externas. Eso no puede ser posible. Nosotros no podemos pensar que vamos a avanzar si a los muchachos les va bien o les va mal, en una desigualdad en Colombia académica total. Los colegios mejor ubicados son los colegios privados. ¿Y por qué no son los mejores colegios? Porque cuentan con los recursos, porque pagan. En Colombia la educación de calidad es una educación de élite. Costosa. De élite. Los grandes colegios donde pagan 1 y hasta 2 millones de pesos son los que ocupan los primeros puestos a nivel nacional en lo que ellos llaman calidad educativa. Nosotros no vamos a poder competir frente a eso. Y ahora nos van a meter eso. Hombre, tenga la plena seguridad que no vamos a poder nunca avanzar. Hay una situación también frente a la evaluación. Hay una evaluación de ingreso del maestro para ingresar al magisterio, aparte de que la universidad ya le dijo que tenía competencias para desempeñarse en el campo de la docencia. Los que han sido pedagogos, estudiaron carrera de pedagogía, aparte de eso tienen que presentar examen de ingreso. Si no aprueba el examen, pues simplemente no puede ingresar al magisterio. Pero igualmente también hablábamos de la evaluación de desempeño, es la que se hace en la institución educativa. El jefe inmediato es el encargado de realizar esta evaluación con seguimiento todo el año. Todo el año se le están revisando las actividades a los maestros y entregándolas al Ministerio de Educación Nacional. Y la evaluación externa es muy difícil que los maestros tengan que responder por una evaluación donde la responsabilidad tiene que ser compartida entre el gobierno, los padres de familia y por supuesto los maestros. Pero el maestro responde por lo que él está haciendo en el aula de clase. Fijémonos que hay muchas situaciones que tienen envuelto al magisterio colombiano en este cese de actividades. Otro tiene que ver con el sistema de salud. Profesor Henry, durante estos días se ha visto y se han presentado numerosas denuncias en el país frente a la atención médica que reciben los docentes del país. Justo cuando se estaban movilizando en la ciudad de Barranca Bermeja y por una presunta mala atención a una profesora falleció en plena movimiento del paro nacional indefinido. ¿Qué está sucediendo con la atención de salud de los maestros cuando se considera, la norma dice, de régimen especial? ¿De qué sirve tener un régimen especial, profesor Henry, si los maestros no están siendo atendidos? Bueno, Pedro, nosotros pensamos que el mejoramiento de la prestación del servicio de salud debe ocurrir en todo el país. Lo que pasó en Barranca es la radiografía de lo que está ocurriendo en todo el país, en San Vicente, en Bucaramanga, en Bogotá, etc. Y tiene que ver básicamente con una situación de fondo, y es que el Estado colombiano no ha generado los recursos necesarios para que la salud de los maestros se preste tal cual está establecido en la Ley Excepcional de Salud para el maestro. ¿Qué significa eso, señores padres de familia? Nosotros los maestros tenemos un régimen que es totalmente diferente al que tiene usted. ¿Por qué? Nosotros no hacemos copagos, es cierto. Nosotros no tenemos limitación en las drogas, es cierto. Pero de papel, porque en última nos toca ¿qué? Pagar los transportes para hacer la medicina especializada. Porque en últimas nos toca que comprar la medicina porque nunca está la medicina que el médico nos manda. Y además de eso, hay un total represamiento de las actividades que se le hacen a los docentes
generalmente en la medicina especializada y en cirugías. Entonces estamos, yo creo que igual o peor que los sistemas tradicionales que son la medicina contributiva y el régimen subsidiado. Estamos en las mismas condiciones cuando nosotros también nos hacen erogaciones, o sea, pagamos nuestros servicios de salud costosos. A nosotros nos están descontando bastante para la prestación. Pero el gobierno, además de lo que nos descuenta, ellos tienen que hacer un aporte, y ese aporte lo hacen a un gran fondo que tenemos nosotros que se llama el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Este fondo cubre salud, pensiones y cesantías, y resulta que la plática que es para la salud la están utilizando en pensiones y cesantías y están quedando corto para que la plata que es realmente solo para salud se invierta en salud. ¿Qué significa eso? Eso significa que la plática que va por cada familia del docente sea cada día más poquita. Y como la salud en Colombia es un negocio, nadie va a hacer un negocio a pérdida. Entonces un señor que se gana una licitación para prestarnos los servicios médicos a nosotros los maestros, dice, como no me pagan bien, pues simplemente presto un servicio malo. La señora ministra, que es lo que nos da más tristeza, ha dicho que el problema no es del Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación contrata, que el problema es del Ministerio de Salud, que es el que controla, y de la Superintendencia de Salud. No, ellos son Estado, ellos son el gobierno, ellos son los que tienen que garantizar que a nosotros los maestros y a los demás cristianos de todo el país reciban un trato digno en la salud. Entonces, el fondo es más recursos para la salud y que la plática que en realidad llega al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para Salud se aplique, se dé, se contrate. Lo otro generalmente se ve en los niveles 1, que es donde hay el hacinamiento en las citas, en las citas también para los especialistas. Hay un problema ahora, y es que las enfermedades de alto costo para el magisterio se han vuelto insostenibles. La gente que tiene enfermedades de alto costo ya no los quieren atender. Eso era un privilegio que teníamos nosotros, pero eso se acabó. Eso se acabó. Entonces estamos... Por un agravante, profesor Henry, ¿ya definieron lo de enfermedades profesionales? No, para nada. Nosotros los maestros somos los únicos empleados del Estado que no sabemos cuáles son las enfermedades que nos causa la tiza, el olor del espógrafo, bueno, el ruido. El ruido de los estudiantes, el utilizar la voz constantemente. Somos los únicos que no tenemos ese tipo de salvedades, y entonces estamos fregados, porque los médicos laborales, ¿de dónde se pegan? Para decir, no, es que usted hay que pensionarlo porque usted perdió la voz dictando clase. Es supremamente complicado nuestro sistema de salud, y a eso es lo que le estamos apostando, a que el gobierno de verdad nos cumpla con lo que está establecido en la ley, porque la ley de la prestación de servicios de los maestros es exceptuado, pero no nos están cumpliendo casi que en ninguno de los puntos que están ahí escritos. Juvenal, otra situación que los ha llevado a este cese de actividades indefinido tiene que ver con la política educativa. Siempre en el magisterio colombiano se ha quejado de esto, que el gobierno, que el Estado más bien, no tiene definido su rumbo educativo. Hace demasiados ensayos, hace demasiados experimentos, copia mucho. Si a un país le va bien en esto, de una vez vamos a copiarlo. Si Corea le fue bien en lo otro, también lo copian. Si en Singapur también lo hicieron, también. Ahora ya dijeron que Chile no, como uno de los muy bonitos memes que salió estos días. Ahora dijeron jornada única. Nunca se ha escuchado a los maestros decir que no quieren la jornada única. ¿Cómo es eso de la jornada única y por qué el maestro dice jornada única, pero? La jornada única es dentro de las políticas que usted mismo dice que tiene el gobierno para ser Colombia al 2025 bien educada y ejemplo, la más educada a nivel de Sudamérica. Desde luego que han enredado la gente diciendo que los maestros no queremos. No, nosotros sí queremos la jornada única y sí queremos la calidad de la educación y estamos de acuerdo de que se mejore, pero es que hay una serie de circunstancias que no permiten llegar a la jornada única, como es, no hay suficientes aulas, no hay suficientes laboratorios. Lo que hacen los otros países que se ha tomado como ejemplo es que lo primero que organizan son los restaurantes para que el muchacho se quede todo el día en la escuela.
y terminó una jornada y almorzó y luego continúa. Entonces eso hace que sea un éxito la jornada, pero aquí nosotros ni siquiera funcionan bien los refrigerios, Pedro. Menos van a funcionar los restaurantes porque no hay la parte de la infraestructura, no hay los recursos económicos. Entonces, primero que el gobierno busque los recursos que se necesitan para la implementación de la jornada, para que se llegue a que Colombia sea bien educada en el 2025 como persigue el lema, pero que no le digan mentiras al pueblo que es que los maestros no queremos. No, nosotros lo que no queremos es entrar a algo sin las herramientas suficientes porque va a ser un fracaso. ¿Por qué no siguen el ejemplo de Chile? Chile le acabó de subir el 28% a los empleados, a los maestros, para que redunde todo en beneficio de la educación. Y entonces, ¿por qué eso sí no lo hacen aquí? Si copian es lo que les conviene, pero lo que le conviene al gremio y lo que le conviene al pueblo es... Pero es que detrás de esto hay otro trasfondo, Pedro. En la medida que viene avanzando el proceso y los establecimientos oficiales no reúnen las condiciones para la jornada única, empiezan los famosos convenios con los privados que ellos sí se van a alistar, se van a aprontar como decimos, y van a tener el colegio con todas las de la ley, y entonces le van a girar los recursos. Y eso es un ejemplo que no podemos desconocerlo, así sucedió con la salud. Poco a poco se la fueron tirando a los privados, aparecieron la famosa Ley 100, la CPS, y los recursos se quedaron de camino y el pueblo lleve del tableado. Y así es lo que quieren con educación, presentar una cosa muy bonita, pero el trasfondo es llevar a la privatización. Y lo que nosotros le decimos al gobierno y le decimos a la comunidad educativa, no le jalamos a que privaticen la educación porque quien lleva del bulto es el pueblo en general. Los estudiantes de escasos recursos no van a poder ir a los colegios de buena calidad porque no tienen con qué pagar las pensiones. Profesor Sergio, ¿hasta dónde va a llegar esto? Ya llevamos contado hoy 5 días efectivos de clase. La verdad que esto va a durar hasta donde el gobierno quiera. Nosotros estamos dispuestos, ya se ha escuchado a la Federación Colombiana de Educadores dispuestos a dialogar, no vamos a levantar el paro, porque la ministra solicitó 5 días para que en esos 5 días se arreglaban toda la situación educativa en Colombia, pero nosotros y el presidente de FECODE fue muy claro, no se va a levantar el paro, si quiere negociamos dentro del paro. Hay una cosa que yo quiero decir, Pedro, y es de la ministra. La ministra es especialista en traernos cosas de afuera y le presta mucha atención a los informes de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Ella trae cositas de afuera y dice, vamos a implementar esto, por ejemplo, de Singapur y Finlandia, de todos los modelos educativos de allá. Dice, vamos a traerlo de la jornada única, viene básicamente de todos esos países. Y dice, vamos a implementar esto. Nosotros le decimos, listo, ministra, impleméntelo, pero implemente todo. No solo lo que le conviene, no solo lo que le conviene a la ministra, lo de la jornada única. ¿Por qué no dice cuánto se gana un educador en Singapur? ¿Por qué no dice cuánto se gana un educador en Finlandia? Se ganan entre 10 y 11 millones de pesos a moneda colombiana. Si nosotros miramos en Latinoamérica, nosotros somos el país donde los docentes peor remunerados están. Entonces, nosotros estamos luchando por una causa justa. Yo refuerzo un poquito lo de Juvenal cuando hablaba de la nivelación salarial. Es que se hicieron 3 estudios. Uno hizo el gobierno, y el gobierno dijo 18.5%. Otro dice la Fundación Compartir, 22%, y otro dice la Universidad Nacional, que fue contratada por FECODE, donde hizo 28.4%. Son 3 estudios. Coinciden todos. Claro, que determinan... Ahí sí podemos sacar un promedio, como dijo la... Sí, claro. Sí, claro, ahí sí podemos sacar promedio, porque ya es especialista en sacar promedios, pero no sé cómo lo sacará, no sé cuál fue el profesor de matemática, la verdad. Entonces, hay una injusticia con el magisterio colombiano, que pues uno ¿qué pide, man? Uno pide la solidaridad de todo el pueblo colombiano, porque somos nosotros los que estamos educando a Colombia, no es cualquier cosa. Yo no puedo dejarle a cualquiera a mis hijos para que los eduque, decía Félix de Beduc. En Colombia se le da un trato de segunda a los maestros y por eso somos un país tercermundista. Ahora llegaremos tercermundistas. Profesor Henry, ya terminando este programa, aquí pudiéramos hablar 2, 3, 4 horas porque hay material suficiente en todo lo que ha sido la historia laboral de los docentes de Colombia que no han sido bien tratados. Invitar a la comunidad
padres de familia. En Bucaramanga tuvimos la oportunidad de asistir al gran plantón que se llevó en el día martes a horas de la tarde frente a la gobernación, y asistían muchos padres de familia, muchos estudiantes de los grados superiores de la Organización Colombiana de Estudiantes, la OCE, también participaron apoyando las justas reclamaciones del magisterio colombiano, que en últimas son las reclamaciones para una educación con calidad para niños y niñas. Entonces la invitación es, Henry, para toda la comunidad. Sí, Pedro, yo invito a toda la comunidad educativa de San Vicente de Chucurí y de todo el país para que nos apoyen en esta justa reclamación. Algún compañero maestro, no sé exactamente dónde, decía algo que creo que debo compartir con los padres de familia porque sentí la necesidad de hacerlo. Él decía, los niños están sin clases, pero ese es un aprendizaje para los niños para que más adelante reclamen los derechos cuando son justos. Entonces es una invitación a los padres de familia para que nos apoyen. También a decirle a los estudiantes, vean, cuando hay la necesidad imperiosa de reclamar los derechos con una vía legal como la del paro indefinido, hay que hacerlo, porque muchas veces nos quedamos callados y todas las cosas van pasando y después nos quejamos. Entonces, señores padres de familia, la invitación es a que nos apoyen a mantener esas actividades. ¿Por qué? Porque nosotros los maestros no solamente peleamos por los derechos nuestros, sino por los derechos de todos los colombianos, que es la educación pública. Muchas gracias. A ustedes, amables televidentes de Telechucurí, muchas gracias por compartir con nosotros este momento. La idea es que el paro finalice cuanto antes, porque los maestros están esperando a los niños y niñas y jóvenes en las instituciones educativas, que estas aulas no estén así todos estos días vacías, sino que lleguen los estudiantes. Eso es lo que pretende el magisterio colombiano representado por FECODE. Agradecimientos especiales a Telechucurí, al Sindicato de Educadores de Santander y su Comité Municipal CES, a la Junta Administradora de Azogalaxia por permitirnos llegar a cada uno de sus hogares. Gracias a todo el personal técnico y humano de Telechucurí y Azogalaxia por permitirnos estar con ustedes. Muchas gracias y por compartir con nosotros y el apoyo que le puedan ofrecer a todos los maestros de Colombia.